Es un placer recibir a Fanny Berger, psicóloga personal ya prácticamente, podemos decir, ¿no? Semanal. Semanal. Bueno, tiene su columna en Viva la Tarde todos los lunes en las 6:90. Y hoy la tenemos con nosotros, que presenta su libro Papis, Necesito Seguridad. Bienvenida, Hola, Fanny. bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Muchas veces nosotros como madres o como padres podemos malentender el término seguridad. Y este libro, de alguna manera, devela o por lo menos derriba algún mito que nosotros mismos podemos construir como madres y como padres. Claro, lo de seguridad se me ocurrió porque cuando un niño en todas las edades, adolescente, adulto a veces también, pero los niños más, les pasa algo y no saben qué hacer o sienten que cometieron un error o se sienten mal, ¿qué necesitan? Correr a los brazos de un papá, de una mamá, para que los reconforte, los sostenga, a veces lo guíe, a veces lo consuele, depende la situación. A eso me refiero con seguridad, saber que cuento con... O sea, sé que por más que haya adversidades en la vida, puedo contar con mi papá y mi mamá. Eso es algo que está de alguna manera en la tapa del libro, ¿no? De lo que es ser madre y padre. ¿Qué es lo que pasa con el llamado de atención? ¿Qué es lo que pasa con lo que nosotros conocemos comúnmente como el rezongo, el reto, el estar ahí también para corregir ciertas cuestiones? ¿Vos decís llamado de atención de los padres o cuando los niños buscan atención? El que te guste más. Bueno, los dos. A mí me gusta todo. Claro, a veces cuando los niños llaman la atención, también hay que brindarles seguridad y no pelearnos con el llamado de atención. Tal vez el niño esté triste, necesite compasión, consuelo, atención. Entonces hay que entender lo que hay abajo, ¿no? Y muchas veces un niño llama la atención por formas que no son muy adaptativas, el padre se enoja y ahí empiezan los problemas. Ahora, con respecto de los padres, yo creo que hay como una serie de... Abrimos un abanico. Está en un extremo el castigo, que no es educativo, y en otro es, bueno, enseñar. Si haces esto, te puede pasar lo otro, que sería el llamado a la atención. Tené cuidado porque... Pero no tené cuidado en el aire. Tené cuidado, presta atención, porque puede pasar eso, te puede pasar a vos en lo personal. Yo creo que es eso. Cuando el niño no nos obedece, porque a veces los niños no nos escuchan, porque es parte de la vida, podés guiarlo dando dos opciones. O sea, hay que marcar el camino. Fanny, ¿qué es lo que pasa en tiempos como estos, donde ha cambiado, ¿no?, la dinámica? Es decir, antes un niño podía volver de la escuela triste porque recibió bullying por parte de sus compañeros o porque tuvo un llamado de atención de la persona que ejerce la docencia en el aula. Y antes había como el devolver lo que te dan, y se malentendía que eso era una manera de forjar una personalidad fuerte. Si te pegan, pegá, ¿eso? Exactamente. Claro. Y ahora es como que quienes educamos hijos tenemos la voluntad y el tiempo de sentarnos a tratar de razonar la situación también, ¿no? Sí, eso de devolver con la misma moneda tiene un peligro que no estoy... A ver, no me parece una respuesta adecuada, más en estos momentos que todo vale. Si a un niño le pegan, bueno, hay que dialogar con el niño que fue víctima, explicar que eso no se hace, dar opciones de que pida ayuda, tanto en el hogar como... Justamente, eso es un vínculo seguro, como en la institución educativa. Pero devolver igual, no, porque mirá lo que pasa hoy en el mundo adulto. Yo creo que el niño que tiene un apego seguro y es víctima de bullying, por ejemplo, o sí de burlas, sí de críticas o de maltrato, tiene que tener un adulto que él pueda confiar, que se sienta seguro y contarle. Y ese adulto no tiene que reaccionar, tiene que responder, hablando con el niño y yendo a veces a la institución o deportiva. A veces pasan en los clubes deportivos. También es cierto. Porque si no, lo educativo que es devolver con la misma moneda. Mañana me roban, yo robo. Entonces me parece que acá los padres tenemos que transmitir valores. Desde tu experiencia a la hora de transmitir seguridad, ¿qué es lo que pasa con la distancia que puede haber entre un hijo y otro, ¿no? A veces nuestros primeros hijos nos agarran de pronto jóvenes, sin experiencia.
los que vienen después nos agarran con un poco más, no sé si de experiencia, pero quizás con un poco más de paciencia, ¿no? Digo, yo quiero tener más hijos, por ejemplo, y no voy a ser... Igual, el mismo Cairo no. El mismo no va a ser el mismo. No, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que entre el padre y el hijo, el bebé cuando nace, la mamá y el bebé, pero también el papá y el bebé, hay como una danza, como una sintonía, donde importa el temperamento del bebé, los bebés tienen temperamento, el carácter del niño, del adolescente, el carácter que ya es personalidad del padre y el momento que atraviesa el padre. No es lo mismo ser padre a los 20 que a los 30 que a los 50. Entonces, no solo cronológicamente, sino no es lo mismo tener un problema grave de salud o económico o un problema, la disponibilidad afectiva baja, disminuye, ¿entendés? Entonces, lo importante es, ¿sabes qué? Más que la edad o el momento, es qué despierta en mí el niño. ¿Me explico? Porque tiene que ver algo también con nosotros. Y ahora, hace un rato tocabas algo que me parece que es muy importante, ¿no? Nosotros siempre tratamos de que nuestros hijos sean a nuestra imagen y semejanza, o siempre le estamos buscando un parecido a un integrante de la familia, siempre, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces que los niños, más allá de la genética, más allá de lo que sea, nacen con una personalidad determinada y somos nosotros los que tenemos que trabajar en base a esa personalidad. Pocas veces creo que nos dedicamos a conocer realmente a nuestros hijos para poder darle la seguridad que ellos necesitan. Claro, te cuento, los bebés nacen con temperamento. Hay llorones, hay niños más irritables. Ese es el temperamento. Después se va forjando la personalidad en base, por supuesto, al temperamento que uno es congénito, hereditario, y lo ambiental, que es que nos pasan los vínculos, sobre todo con los padres. O sea, el bebé tiene temperamento, después va a desarrollar posteriormente la personalidad. Pero por eso es tan importante, mirá lo que digo, que la personalidad se forme en base a pilares fuertes. Suponete que un niño preescolar tiene un carácter con determinado rasgo que a mí me molesta. No le voy a tener tanta paciencia, entonces está bueno trabajar en mí ese rasgo para que yo lo gestione, el niño también, y se desarrolle bien. Cuando estamos hablando de este tema, ¿cuán importante es trabajar en conjunto con la maestra de preescolar, con el docente de primaria, digo, en todo lo que es el desarrollo de la niñez de un niño? Claro. ¿Qué pasa? Hay un concepto erróneo de que yo llevo a mis hijos a la escuela, los dejo ahí y que los eduque la maestra, y después voy yo a que me rindan cuentas de esto, cuando en realidad es uno el que entrega el material al docente para que el docente trabaje. Claro. Entonces, en vez de generar un enfrentamiento, uno se pregunta, ¿cómo volvemos a esa vieja alianza? Exacto, ¿no? No estar fiscalizando al maestro, sino de ser de socios en la educación. Exactamente. Claro que sí. Bueno, es lo ideal, ¿no? Que el niño pasa pues tantas horas. Seguro también, claro, tantas horas en la institución educativa. Yo siempre digo, los padres educan, las instituciones educativas enseñan. Entonces hay que limitar, que hay cosas que es competencia, responsabilidad de los progenitores y otras que de la institución. Entonces tiene que haber un puente, una unión. En tiempos donde a veces es difícil resolver conflictos en forma pacífica, el que pierde es el niño. O sea, los padres es verdad que lo anotan en una escuela, en un colegio, en un liceo, pero también son partes de ese proceso. Entonces hay que, primero, entender qué valores tengo yo y si la institución educativa es parecida a lo que enseñamos en casa, aprendemos en casa. Pero siempre hay que unir el puente entre maestros, docentes y el hogar. Cuando falla ese puente es peligroso pasar. Y muchos niños aprovechan, pero no les hace bien, manipulan. La maestra me hizo, la maestra, el docente. El padre a veces se enoja porque le cree, lo acepta. Y ahí es donde empieza un círculo vicioso que no favorece a nadie. Fanny, tengo dos preguntas más. Sí. ¿Cómo hacemos para transitar
ese proceso en esa delgada línea que hay entre el brindar seguridad a nuestros hijos y la sobreprotección? Bueno, ¿sabés qué? Mira, la sobreprotección es dañina. La pregunta es, si el niño puede hacer esa acción que yo le estoy haciendo, lo estoy sobreprotegiendo, porque no le estoy permitiendo desarrollar una habilidad. Yo creo que el padre que sobreprotege, siempre lo digo, nace del miedo, no nace del amor. En cambio, habilitar al niño, darle confianza, sabiendo que puede, eso es proteger, eso es cuidar. Yo creo que la niña, yo sé que a veces hay situaciones, es verdad, que se entrecruzan, es verdad. Pero la pregunta o la respuesta sería, ¿lo puede hacer el niño solo? ¿Tiene peligro? Si no lo hace porque es haragán, bueno, lo estoy sobreprotegiendo. Pero si no lo hace porque hay peligro, porque todavía no está maduro, lo estoy cuidando. ¿Cómo sobrellevamos o cómo podemos hacer que funcione a nuestro favor esta época de hipercomunicación en la que estamos viviendo? Donde, ¿qué pasa? Como hoy en situaciones óptimas, mamá trabaja, papá trabaja, los hijos están en la escuela, hay un lapso largo de incomunicación, pero no lo digo en el mal sentido de la palabra, digo, cada uno está en lo suyo. Y hoy en día, para bien o para mal, nuestros hijos, no los más chiquitos, pero después de cierta edad, tienen un celular. Ya sea por una cuestión de entretenimiento, lúdica, el Chataptoy, como tú me enseñaste, o también como una forma de comunicación en ese lapso en el que no estamos presentes, donde nos podemos comunicar de una manera cariñosa y de una manera... Y de alguna manera solidificando esa sensación de seguridad de nuestros hijos, que sepan que estamos pensando en ellos, por ejemplo. Claro, por eso es tan importante, es todo un tema esto de la hiperestimulación que agota a los adultos y a los niños, hay un peligro. Primero, que los padres, cuando están trabajando, que necesitan trabajar o están haciendo otras actividades, tienen que saber por dónde navegan los chicos, por dónde están. Tiene que ser algo que el padre, el adulto, se dé cuenta que no es nocivo, no es dañino, ¿no? Vos podés estar al lado de alguien y a veces se ve en los bares, en los restaurantes, en un parque, 4 adultos sentados, 2 niños, 2 adultos y todo el mundo está tiqui-tiqui. Sí. Entonces, cuando no están los padres físicamente, tienen que saber. Nuestros padres sabían en la casa de quién estaban, había teléfono fijo, vos decías, ¿me dejás ir? O avisabas a lo de Susana y tu papá sabía que estabas en tal lado, ¿verdad? No sabía con lujo de detalles qué hacías, pero sabía que Susana era una... Ahí. Estabas ahí, que Susana era buena amiga, que los padres eran gente de bien. Bueno, y ahora es lo mismo. Y cuando estamos juntos, ahí es hora de, a veces, cerrar los celulares en la hora de la comida, en el diálogo, todas las pantallas y estar presente emocionalmente y físicamente. Papis, necesito seguridad es el nuevo libro de Fanny Berger, lo que encontramos en todas las librerías. En todas las librerías, sí. ¿De editorial? Fin de siglo. Muchas gracias, Fanny. Gracias a vos, un placer, muchas gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.